Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por Banco de los Trabajadores por medio del mandatario especial judicial con representación José Israel Hiatz Chalí contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del presente fallo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 16 de abril de 2015, consideró: esta Cámara determina, del análisis de la norma transcrita, artículo 342 del Código de Trabajo, que la ley laboral contempla mecanismos que garantizan el derecho de defensa de las partes en un litigio y de forma clara señala que existen excepciones que pueden interponerse antes de la contestación de la demanda o de la reconvención. En tal virtud, si el postulante, Banco de los Trabajadores, al ser notificado de la demanda entablada en su contra por la trabajadora, observó que el memorial de interposición carecía de alguno de los elementos establecidos en el artículo 332 del Código de Trabajo, debió hacer valer las excepciones pertinentes que la ley le permite y que le hubieran permitido subsanar dichas carencias. No obstante, se determina que contestó la demanda en sentido negativo y planteó oposición, mas no hizo valer excepción dilatoria alguna que hubiera habilitado al juez acuo realizar la subsanación oportuna del supuesto vicio que denuncia, imprecisión en las peticiones. Se determina, pues, que tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes, en el momento procesal oportuno, y al no hacerlo, consintió lo actuado por el juez de la causa, situación que permite advertir que la amparista no denunció oportunamente el acto que le alega viciado que configura el supuesto agravio invocado en esta vía. De esa cuenta, la pretensión de la accionante no es factible debido a que su inacción para denunciar la violación que resiente dejó expedita la posibilidad de que el juez, con base en el principio de impulso procesal, continuara con la tramitación del asunto, llevando a cabo todas las fases del proceso ordinario laboral, concluyendo con la sentencia dictada en segunda instancia que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida en su contra. Aunado al anterior, es preciso advertir que durante la dilación del proceso se observaron todas las formalidades establecidas para el juicio ordinario de trabajo y el postulante tuvo a su alcance los medios de defensa que el Código de Trabajo le confiere para contradecir las acciones de la parte actora y hacer valer sus pretensiones, lo cual conlleva el respeto a sus derechos constitucionales. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto, como se pide, implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional, por lo que el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto, razón por la cual deviene improcedente tal como se declarará, haciendo los demás pronunciamientos que corresponden conforme a derecho. Con base en esta consideración, al resolver declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Banco de los Trabajadores y en consecuencia se revoca el amparo provisional otorgado en auto de 29 de septiembre de 2014, condena en costas al postulante, impone la multa de 1,000 quetzales al abogado José Israel Hiatz Chalí, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que refutan al fallo de primer grado. Deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Banco de los Trabajadores, por medio del mandatario especial judicial con representación, José Israel Hiatz Chalí. Gracias, señora presidenta. Muy buen día, honorable tribunal y los demás presentes en esta sala de audiencias. Previo
Solicito la venia de la señora presidenta para lectura a 2 pasajes de documentos que constan en los autos. Sí puede hacerlo, abogado, en lo conducente. Gracias, señora presidenta. Es inaudito que en un Estado democrático se vulneren garantías constitucionales bajo una tríada tutelaridad del derecho laboral que ha dejado de ser tal tutelaridad y pasa a ser una discrecionalidad del juez de trabajo y previsión social. Esa tutelaridad, como principio ideológico o doctrinario del derecho laboral, no puede invocarse para subsanar errores en el planteamiento de una demanda y que no eran obligación del demandado evidenciarlos ante el juez de trabajo y previsión social. Con meridiana claridad, el artículo 332 del Código de Trabajo determina cuáles son los requisitos de la demanda en el juicio ordinario laboral. El mal llamado impulso procesal de oficio en materia laboral no permite a un juzgador determinar por sí o por analogía cuáles son las pretensiones de la parte actora. El impulso procesal de oficio en materia laboral solo es una limitante de la caducidad de la instancia como un análogo del juicio ordinario en materia civil. Es por ello que en materia laboral no se puede plantear una caducidad de la instancia porque hay un impulso procesal de oficio. Pero ese impulso no implica que un juez asuma actitudes procesales para vulnerar los derechos o garantías fundamentales del derecho de defensa y del debido proceso, como ocurre en el caso concreto. El artículo 334 del Código de Trabajo establece que si la demanda no llena los requisitos, el juez deberá indicarle al demandante que lo subsane, y si no cumple con subsanarlos, no le dará trámite a la demanda hasta que lo cumpla. Y el siguiente, el 335, dice que si la demanda llena los requisitos, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio. Es decir, que si Banco de los Trabajadores fue emplazado para comparecer a juicio, es porque el juez consideró que la demanda llenaba los requisitos. La literal H del artículo 332 indica que deben hacerse peticiones precisas al tribunal. En el memorial de la demanda, con claridad se lee que la pretensión de la parte actora es que Banco de los Trabajadores le pague reajuste en el pago de indemnización y demás prestaciones laborales. Y esa fue la controversia en juicio. No es cierto que Banco de los Trabajadores no haya evidenciado ante el juez el defecto en el planteamiento. Se lo hizo saber al momento de contestar la demanda en sentido negativo y oponerse a la pretensión de la parte actora, por cuanto no podía ejercer su derecho de defensa porque desconocía cuál era la cantidad líquida que reclamaba en concepto de reajuste de indemnización y demás prestaciones laborales. No es imputable al demandado el error en el planteamiento de la demanda. Tampoco es imputable al demandado que el juez no haya cumplido con la obligación que le impone el artículo 334. Banco de los Trabajadores ejerció su derecho de defensa sobre el hecho que fue de conocimiento del juez de la causa. Uno de los argumentos para que se haya declarado con lugar la demanda es que Banco de los Trabajadores no demostró haber hecho el conocimiento de la parte actora la liquidación laboral. Sin embargo, señores magistrados,
consta en los autos un documento que fue recibido por la parte actora en el mes de junio del año 2011, en el cual constan todos los rubros que le fueron pagados como consecuencia de la extinción de la relación laboral cuando ella renunció a su puesto de trabajo en Banco de los Trabajadores. Obran asimismo 4 decretos en los cuales la juez le exigió a la demandante que aclarara cuáles eran sus pretensiones y jamás lo hizo. Entonces no es imputable a Banco de los Trabajadores que no se haya cumplido con tal requerimiento. Como dije anteriormente, Banco de los Trabajadores fue emplazado por el reclamo de un reajuste de indemnización y demás prestaciones laborales. Sin embargo, de manera inaudita, la juez de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, en la sentencia, condena a Banco de los Trabajadores a hacer efectivo el pago de un reajuste y indemnización por el periodo que se detalla ahí en la sentencia, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, vacaciones, bonificación vacacional y un salario diferido. No es posible, señores magistrados, que se argumente por parte de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema que la pretensión es convertir el amparo en una instancia revisora, cuando es evidente el agravio directo a los intereses patrimoniales del demandado, en este caso Banco de los Trabajadores, porque las pretensiones a las que está siendo condenado son determinadas en la sentencia. Eso no fue un hecho controvertido en juicio, porque Banco de los Trabajadores desconocía esas pretensiones. Argumenta la juez que resolvió de tal manera para no dejar en estado de indefinición a la parte trabajadora. Argumento que carece de sustento legal conforme a los principios procesales. Esta aberración en la sentencia se hizo del conocimiento de la sala jurisdiccional, la que en un lacónico considerando establece que todo lo actuado se hizo de conformidad con la ley. Pero es evidente cómo se orada el principio de legalidad cuando se condena a la persona jurídica al pago de prestaciones laborales que son de su conocimiento en el acto de la sentencia. Es decir, no hubo un contradictorio sobre tales hechos y tampoco pudo aportar prueba en contra de tales pretensiones. Es por ello, señores magistrados, que consideramos que se ha violentado en perjuicio de Banco de los Trabajadores el derecho de defensa y del debido proceso. No es mi pretensión ilustrar el conocimiento de los señores magistrados, pero de esta Corte han emanado sentencias que determinan que el derecho de defensa y el debido proceso no es solamente el acceso a un tribunal de justicia, sino que el juicio se desarrolle con todas las garantías constitucionales y ordinarias. Y en este caso, Banco de los Trabajadores ha sido condenado a través de una sentencia arbitraria que ha sido confirmada por la Sala Cuarta de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de Suchitepeques, advirtiendo la omisión de la parte actora de señalar con precisión cuáles eran sus pretensiones en la demanda. Reitero, no es imputable a Banco de los Trabajadores el error en el planteamiento, pues fue emplazado. Si la juez no cumplió con lo que le manda el artículo 334, eso no es imputable al postulante del amparo. En consecuencia, señores magistrados, se violenta el principio de legalidad, derecho de defensa y del debido proceso
cuando la entidad Banco de los Trabajadores es condenada al pago de prestaciones laborales que son de su conocimiento hasta el momento de la sentencia. Y esa es una razón fundamental para evidenciar un agravio directo, puesto que se están violentando los principios y garantías fundamentales del derecho de defensa y del debido proceso. Es por ello que solicitamos al Tribunal Constitucional que al resolver se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia dictada por la Cámara de Amparo ante Juicio de la Corte Suprema de Justicia y para garantizar a Banco de los Trabajadores un acceso a una tutela judicial efectiva, se otorgue el amparo y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Gracias, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Gilda Toledo Barrios. Muchas gracias, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece dentro del expediente formado por apelación en esta Corte con el número 2809-2015 y en el presente caso la Fiscalía comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en primera instancia, en este caso la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, quien con fecha 16 de abril de 2015 deniega la protección constitucional solicitada por el Banco de los Trabajadores contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Me voy a circunscribir a la resolución que emana y que provoca la interposición del recurso de apelación, que es precisamente esta sentencia de primera instancia, señores magistrados, en donde el Tribunal de Amparo, al analizar el acto reclamado y de los antecedentes que vienen del mismo, estableció puntos esenciales para determinar la denegatoria de esta defensa constitucional. En primer lugar, indica el Tribunal de Amparo que de conformidad con el artículo 332 del Código de Trabajo, si la parte trabajadora no estaba de acuerdo o estaba inconforme con la demanda promovida en su contra, pues de conformidad a lo establecido en el artículo 442, siempre del Código de Trabajo, debió no solo oponerse a la demanda, sino que en su momento procesal oportuno interponer excepciones para desvirtuar la demanda presentada en su contra. Esto quiere decir que no es únicamente necesario presentar la oposición a la demanda, sino que la oportunidad para atacar esta demanda y establecer que no se cumplía con los requisitos de la misma era a través de la interposición de las excepciones que establece el artículo 342 del Código de Trabajo. Ante la inacción por parte de la parte trabajador, de la parte patronal, en este caso, le queda al tribunal, al juez ordinario, a través del impulso procesal, seguir conociendo hasta la emisión de la sentencia que provoca y es señalada como acto reclamado. Cabe agregar que el Tribunal de Amparo manifiesta que dentro de la sustanciación del proceso ordinario se estableció que se respetó el debido proceso, dentro del cual la entidad ahora amparista tuvo la oportunidad de interponer los recursos que a su juicio consideró pertinentes, por lo que se considera que no existe violación al debido proceso. La Fiscalía en su momento procesal oportuno manifestó, tal y como lo manifiesta el Tribunal de Primera Instancia, que la autoridad recurrida había actuado efectivamente de acuerdo a la norma rectora del acto. Existe jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad en el sentido que no es válido pretender a través de la vía del amparo entrar a analizar circunstancias que ya fueron conocidas por los jueces ordinarios. No es viable interponer amparo cuando se establece que la autoridad contra la cual se reclama de amparo ajusta su resolución a la ley rectora del acto. En el presente caso, señores magistrados,
el llamado principio tutelar del derecho del trabajador, está contenido en el artículo 103 de la Constitución, y eso en base a señores magistrados, que en este caso la autoridad recurrida emite el acto reclamado, por lo que a criterio de la Fiscalía, en el presente caso, no existe un agravio susceptible de ser reparado por la vía del amparo, ya que la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, se encuentra ajustado a derecho y de acuerdo a las facultades que, de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo, establece la facultad. Dentro de una de ellas es la de confirmar lo resuelto en primera instancia. Claro, esto debe de hacerse con fundamento suficiente, y de la lectura de la resolución que constituye el acto reclamado se establece que este precepto legal sí fue respetado. De esa cuenta, señores magistrados, la Fiscalía, con todo respeto, solicita que se confirme la denegatoria de la protección constitucional de amparo y se declare sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 16 de abril del 2011, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, quien al resolver deniega la protección constitucional solicitada al Banco de los Trabajadores en contra de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.